Hay algo que nadie te ha dicho, algo que llevas tiempo sintiendo pero que no has podido nombrar. Esa inquietud constante, esa sensación de que lo que todos hacen no es lo que tú debes hacer, que hay algo más grande esperándote, algo que el sistema no puede darte, algo que ningún empleo, ninguna vacante, ninguna entrevista de trabajo puede satisfacer. No estás perdido, no estás fallando, estás siendo reorientado. Pero hay un problema. Mientras sigues buscando en el lugar equivocado, el tiempo avanza, y los elegidos que no entienden su llamado a tiempo terminan viviendo la vida de otro. Esto no es para todos. Lo que estás a punto de entender no puede ser recibido por cualquiera. Solo los que tienen oídos internos, los que ya sienten que fueron diseñados para algo diferente, podrán reconocerse en cada palabra de lo que viene. Si en algún momento de tu vida te has preguntado por qué el camino convencional se siente como una trampa, si has sentido que dar tu tiempo a cambio de un salario es como vender algo que no tiene precio, si hay una voz dentro de ti que insiste en que fuiste llamado a construir y no simplemente a obedecer, entonces lo que vas a escuchar hoy podría ser la diferencia entre despertar o seguir dormido. No hay tiempo que perder. Capítulo 1. El sistema fue diseñado para alguien más, no para ti. Desde pequeño te enseñaron a seguir un camino. Estudia, trabaja, obedece, espera. Y tú lo intentaste. Quizás incluso lo intentaste con sinceridad, pero en algún momento algo dentro de ti se negó a continuar. No por pereza, no por miedo, sino porque tu espíritu reconoció lo que tu mente todavía no podía procesar. Ese camino no fue hecho para ti. El sistema laboral fue construido para personas que necesitan estructura externa para funcionar, para quienes el propósito viene de afuera, para quienes la identidad se forma a través de un cargo, un uniforme, un jefe que los valide. Y no hay nada malo en eso para quienes así fueron formados, pero tú no fuiste formado así. Los elegidos tienen una arquitectura interior diferente. Operan desde adentro hacia afuera. Su motivación no puede ser comprada con un sueldo, porque viene de una fuente que no cotiza en ningún mercado. Cuando un elegido intenta encajar en un sistema diseñado para otro tipo de alma, no falla por incapacidad, falla porque está usando un instrumento en el lugar equivocado. Imagina intentar usar una llave de precisión para clavar un clavo. No es que la llave esté rota, es que no fue hecha para eso. Tú no eres una herramienta rota, eres un instrumento que aún no ha encontrado su uso correcto. Y lo que casi nadie entiende es que buscar trabajo cuando eres un elegido no es humildad, es confusión, es no saber todavía quién eres. Pero hay algo más que necesitas saber antes de entender qué hacer en su lugar. Capítulo 2. Lo que sientes no es fracaso, es señal. ¿Cuántas veces has interpretado tu incomodidad como debilidad? ¿Cuántas veces has pensado que algo estaba mal contigo porque no podías simplemente adaptarte como los demás? ¿Cuántas noches has sentido ese peso extraño, esa mezcla de urgencia y parálisis que no sabe cómo explicarse? Eso no es fracaso, eso es activación. Cuando un elegido empieza a despertar a su verdadero llamado, lo primero que experimenta no es claridad, lo primero que experimenta es turbulencia. El alma empieza a rechazar lo que no le pertenece. El espíritu empieza a resistir los moldes que otros intentaron imponerle. Y esa resistencia, desde afuera, parece crisis, parece que te estás hundiendo. Pero desde adentro, si sabes leerla, es expansión. Los momentos en que más has sentido que no encajabas, los momentos en que dejaste un trabajo o no pudiste sostener una rutina que para otros parecía normal, esos no fueron momentos de fracaso personal, fueron momentos en que tu diseño original se negó a ser traicionado. No todos pueden sentir eso, la mayoría acepta, la mayoría se adapta, la mayoría silencia esa voz interna con años de resignación y llamados a ser realistas.
Tú no pudiste silenciarla, y eso, aunque te haya costado, es evidencia de algo que pocos poseen. La pregunta no es ¿por qué no pudiste encajar? La pregunta real es ¿qué estás siendo preparado para hacer que requiere que no encajes? Eso es lo que viene a continuación. Capítulo 3. El llamado que llevas adentro tiene un lenguaje propio. No existe el elegido sin misión, y no existe misión sin un lenguaje interno a través del cual esa misión se comunica. Ese lenguaje no viene en correos, no aparece en portales de empleo, no te lo dice un orientador vocacional. Viene en sueños que no olvidas aunque pase el tiempo. Viene en ideas que aparecen en los momentos más inesperados y que sientes que son más grandes que tú. Viene en esa certeza inexplicable de que hay algo que solo tú puedes hacer, aunque todavía no sepas exactamente qué es. Los elegidos son portadores de visiones que aún no tienen forma. Son constructores de cosas que el mundo aún no sabe que necesita. Y esa condición es precisamente lo que los hace incompatibles con el modelo de buscar un empleo donde alguien más ya tiene todo diseñado y solo necesita que tú ejecutes. No fuiste diseñado para ejecutar la visión de otro. Fuiste diseñado para revelar la tuya. Pero aquí está la trampa en la que caen muchos elegidos. Esperan que la visión llegue completa, definida, con instrucciones claras. Y cuando no llega así, concluyen que quizás no tienen llamado, que quizás se equivocaron, que quizás deben volver al sistema. Y ese es el error más costoso que puede cometer alguien como tú. El llamado no llega como un manual, llega como una semilla, y las semillas no se ven crecer si las desentierras cada semana para ver si ya algo cambió. Hay algo que los elegidos deben hacer antes de que sea demasiado tarde, y no es lo que la mayoría supone. Capítulo 4. ¿Por qué el tiempo es diferente para los elegidos? El mundo te dice que tienes que apurarte, que si a cierta edad no tienes un trabajo estable, una posición establecida, una carrera definida, estás atrasado. Esa presión es real, y para la mayoría de las personas, esa presión tiene sentido porque están operando dentro de un sistema de tiempo lineal donde cada etapa debe seguir a la otra en orden. Pero los elegidos no operan en tiempo lineal, operan en tiempo de propósito. En el tiempo de propósito, lo que importa no es cuánto llevas caminando, sino si estás caminando en la dirección correcta. Un elegido que pasa 10 años construyendo las bases de su llamado puede impactar más en los siguientes 2 años que alguien que pasó 30 años siguiendo el camino convencional. No es que el tiempo no importe, es que el tiempo importa de manera diferente. Lo que sí es urgente, lo que sí tiene una fecha límite real, es el momento en que decides dejar de buscar validación externa y empezar a construir desde adentro. Porque cada año que un elegido pasa persiguiendo empleos que no le corresponden, es un año que no invirtió en descubrir, desarrollar y desplegar lo que verdaderamente tiene para dar. Y ese sí es un tiempo que no vuelve. La urgencia real no es conseguir trabajo, la urgencia real es dejar de huir de ti mismo. Pero para hacer eso, primero necesitas entender qué significa realmente construir desde el llamado y por qué la mayoría de los elegidos nunca llega a ese punto. Capítulo 5. El error que cometen casi todos los elegidos. Hay un patrón que se repite una y otra vez en la vida de personas que tienen todo el potencial para vivir desde su propósito. Aparece el mismo error. No es un error de capacidad, no es un error de inteligencia, es un error de comprensión. El error es creer que primero deben estar listos para comenzar. Esperan tener más dinero, esperan tener más tiempo, esperan que las circunstancias sean perfectas, esperan sentirse seguros. Y mientras esperan, pasan meses, pasan años y el llamado sigue ahí, en silencio, acumulando polvo.
Lo que casi nadie entiende es que los elegidos no se preparan para empezar. Los elegidos empiezan para prepararse. El camino del llamado no se revela antes de que comiences a caminarlo, se revela en el acto de caminar. La claridad no es un requisito previo, es una consecuencia del movimiento. Y aquí hay algo que puede ser difícil de escuchar. El sistema te entrenó para esperar instrucciones antes de actuar, para pedir permiso antes de moverse, para esperar que alguien te dijera que ya estabas listo. Y ese entrenamiento, que funciona perfectamente en una estructura laboral convencional, es veneno para un elegido. Porque nadie va a darte permiso para ser lo que eres. Nadie te va a contratar para tu misión. Capítulo 6. La transformación silenciosa que nadie ve, pero todos sienten. Los elegidos que viven desde su propósito no anuncian su transformación. No publican el momento exacto en que algo cambió. No tienen un día específico en el que todo se acomodó de golpe. Lo que tienen es una acumulación silenciosa de decisiones internas que, vistas desde afuera, parecen de repente una vida completamente diferente. La transformación del elegido no es ruidosa, es profunda. Ocurre en las madrugadas cuando decides estudiar lo que te apasiona en lugar de ver algo sin sentido. Ocurre en el momento en que dices no a una oportunidad que parece lógica, pero que sabes que te aleja. Ocurre cuando empiezas a tratar tu llamado con la misma seriedad con la que otros tratan su trabajo, aunque todavía no genere dinero, aunque nadie todavía lo vea. Esa seriedad interna es lo que separa al elegido que activa su propósito del elegido que se queda esperando toda la vida una señal que ya llegó hace años. El mundo exterior empieza a reordenarse alrededor de quien ya se reordenó por dentro. Eso no es pensamiento mágico, es la consecuencia natural de que cuando alguien opera desde su nivel más auténtico, genera una presencia que atrae lo que le corresponde y rechaza lo que no. No puedes atraer tu llamado desde un lugar de confusión y miedo, pero tampoco tienes que esperar a no tener miedo para empezar. El miedo puede estar presente. Lo que no puede estar presente es la rendición. Los elegidos que ya están viviendo desde su propósito comparten algo en común. No es que no hayan tenido dudas, es que siguieron avanzando con las dudas puestas. Y lo que descubrieron en ese camino es lo que viene ahora.